dedicados durante los últimos 40 años para intentar entender la hematopoiesis, y al doctor Reyes Brena, que está aquí en la esquina, que gracias a su ayuda pues hicimos la analogía de esta presentación. Y pues voy a empezar un poco acerca de hablar de la principal razón por la que nos encontramos. Y mi historia empieza en un sitio, el cual se llama el Mesodermo. Stay still, Lily. Let me clean this cut. There's so many. Do they all have a system of planets? Most of them. Has anyone been to them all? Not likely. I want to be the first one to see them all. Annie, Ow! Reside una célula que se va a transformar en una neurona Stay o still, finalmente puede llegar al colon. Obi-Wan, Yes, Master. I need an analysis of this blood sample I'm sending you. Wait a minute. I need a midichlorian count. The reading is off the chart. Over 20,000. Even Master Yoda doesn't have a midichlorian count that high. No Jedi has. What does that mean? I'm not sure. Y sí, exactamente, nuestra stem cell puede hacer algo la cual las demás células no pueden hacer. Pero ¿cuál es la respuesta de que por qué esta célula puede diferenciarse en una gran cantidad de diferentes estirpes? La respuesta es esta, pues la aparición de algo que se denomina microRNA. Estos microRNA, los cuales se encuentran dentro del citoplasma, es casi nuestro almacén de una sustancia en específica que puede silenciar algo, y en ese caso silencia genes. Con esto, cada una de las diferentes especies y estirpes puede diferenciarse en una neurona, una célula del colon o finalmente nuestra propia stem cell. De ahí, entonces, que en algunas revisiones, algunas muy hermosas, han demostrado toda esta gran cantidad de microRNAs y su principal papel en cada una de las diferentes etapas de la hematopoiesis. Probablemente nosotros recordamos nuestra imagen del Winthrop y del Williams, el cual parecía una línea. Ahora esto no es así, ya que muchas veces para que podamos pasar a cada una de las diferentes etapas, necesitamos la interacción de una gran cantidad de sustancias, entre ellas algunas que se encargan de silenciar genes, como los microRNAs, y otras las cuales se denominan factores de transcripción. Debido a los diferentes medios de cultivo, pues nos ha ayudado mucho a entender cómo se puede diferenciar cada una de ellas. Y entonces ahora tenemos una diferente cantidad de arsenales para tanto inhibir a la siguiente etapa de diferenciación o promover que finalmente una célula se comprometa a un linaje definitivo. Y entonces, ¿dónde sucede todo esto? Como les comentaba en la parte inicial de la plática, esto sucede en el mesodermo. Inicialmente, nuestro primer territorio no fue la médula ósea. Nuestro primer territorio se encontró aquí, en el sistema aorta gónada mesonefros, para posteriormente ir migrando poco a poco a diferentes tejidos, poblar el hígado y finalmente poblar la médula ósea. De ahí que por medio de estos microRNAs podemos definir algunas células las cuales se encontraban en estos brotes eritroides muy primitivos y posteriormente pues ya los brotes mieloides y eritroides respectivamente. Y entonces ahora la hematopoiesis la podemos diferenciar en dos tipos. Una, la cual se denomina la hematopoiesis primitiva, y una segunda hematopoiesis, la cual va a contribuir en su última etapa lo que llamamos la hematopoiesis definitiva o la hematopoiesis del adulto. Aquí, en este punto, todas las células precursoras empiezan a adquirir diferentes factores. ¿Con qué finalidad? De proliferar y diferenciarse. Y algunos que nosotros conocemos en oncología muy bien, como puede ser c-KIT. Pero el punto importante es que no solamente se queda en ese sistema de la aorta gónada mesonefros, sino también esta célula tiene la plasticidad de poder migrar a otras regiones. ¿Y a dónde puede migrar? Inclusive a la placenta, al cordón umbilical, y para llegar finalmente a la hematopoiesis hepática. Y entonces, ahora ya no parece que sea una línea, que pasamos de un sistema A a un sistema B, sino inclusive podemos poblar diferentes sistemas, como el cordón umbilical o inclusive la placenta, para finalmente llegar a la hematopoiesis hepática. ¿Pero qué va a definir esto? Poco a poco, cuando la célula hematopoyética empieza a madurar a través de este periodo embrionario, pasamos de los progenitores muy primitivos hasta llegar a una stem cell fetal.
casi este stem cell, la característica es que va a desarrollar algo, el cual nosotros estamos muy familiarizados, y eso se llama microambiente. El primer microambiente real que nosotros vamos a reconocer se encuentra aquí, a nivel hepático, para posteriormente llegar a la médula ósea y poblarla, y poder hacer nuevamente una hematopoiesis pues ya del adulto. Y de aquí van a surgir diferentes oleadas. Cada una de ellas va a encender diferentes factores de transcripción con la finalidad de formar diferentes células. En la segunda oleada, formar a los monocitos, llegamos al hígado, podemos diferenciarlos en macrófagos tisulares, y la última, la cual ya vamos a hacer unas células ya maduras, las cuales se van a diferenciar a la última parte como lo vemos en la parte adulta. Algunos investigadores, como el Dr. Medinsky, pues se ha encargado toda su vida de investigar esto, y fue el que nos ayudó a identificar que también el vaso es un tejido pues el cual es altamente hematopoyético, y es por eso cuando tenemos la oleada hepática, también tenemos la oleada esplénica. Y entonces, durante esta embriogénesis, parece muy semejante este diagrama a la leucemogénesis, ya que tenemos una célula la cual poco a poco se empieza a comprometer para llegar finalmente a un linaje definitivo, en una etapa del adulto. Y entonces, poblar un nuevo tejido. A los 30 días llegamos a poblar el hígado. Y la característica del hígado fetal es que ya no vamos a contar con nuestras hemoglobinas embrionarias, sino ahora vamos a producir ya nuestra hemoglobina fetal, la cual tiene una capacidad de 60 veces más que nuestra hemoglobina que tenemos en esta sala para poder transportar oxígeno. Pero también a nivel del hígado fetal vamos a adquirir otros marcadores, los cuales se van a encargar de diferenciar y hacer que estas células proliferen poco a poco a una gran velocidad. Y entonces, ahora, al igual que nosotros tenemos a CEMIC, tenemos a CEKIT, el hígado también tiene su propio C, y este se llama el CEMIP. El CEMIP nos va a ayudar a poblar a la glándula hepática y a construir inicialmente el primer microambiente, para posteriormente hacer que estos macrófagos que se encuentran en esta región se empiezan a diferenciar y puedan llegar a otras regiones, como el sistema nervioso central o los diferentes tejidos periféricos. Y entonces, como lo veríamos en la hematopoiesis hepática, ahora el punto importante que conocemos dentro de nuestra médula ósea es que todas nuestras stem cells se encuentran muy cerca de los vasos sanguíneos. ¿Pero dónde aprendieron eso? Eso lo aprendieron en la hematopoiesis hepática. ¿Por qué? Porque cuando analizamos todos estos especímenes, encontramos que la mayor parte de nuestras stem cells se encuentran localizadas alrededor de las venas portas, e inclusive estas ayudan a que se diferencien, y de manera recíproca puede inducir que el hígado también prolifere y se diferencie, para hacer poco a poco una nueva red de sistemas con la finalidad de mantener la funcionalidad hepática. Y entonces el primer nicho, el cual es muy famoso como lo conocemos en la oncología, pues básicamente nuestro primer nicho se localiza aquí, en la glándula hepática. Y entonces esta expresión de CEMIP pues casi va a controlar la expansión y la diferenciación de estos progenitores, en los cuales algunos ya se encuentran en la parte más profunda de este nuevo microambiente, y algunos otros se encuentran en una expansión y diferenciación continua, para llegar a un episodio pues de transición para llegar a poblar un nuevo territorio, el cual es la médula ósea. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar que vamos a llegar a la médula ósea? Para que podamos poblar este nuevo tejido, tenemos que hacer una maniobra, y esa maniobra pues va a ser una regulación epigenética, ya que logrando la metilación de diferentes cantidades de material de DNA, podemos inducir la expresión de diferentes genes, los cuales van a tener un tropismo específico dentro de la médula ósea. Como les comentaba, el conductor inicial de todo esto se llama CEMIP, y entonces este permite que estas células pasen del sistema aorta-gónada hasta llegar a la glándula hepática, y posteriormente estas pueden inducir la expresión de nuevos genes, y uno de ellos es el DNMT3, el cual todos nosotros conocemos, pero en nuestro periodo embrionario es muy importante, ya que en esta segunda etapa de transición entre el hígado a la médula ósea, se encarga casi de manejar el resto de la hematopoiesis. Y sí, pues es de nuestro DNMT3 que todos nosotros conocemos. Pero vamos a hacer una pausa. Este DNMT es el DNMT que conocemos en la mayor parte de nuestras enfermedades. We'll handle this. We'll take the long way.
Exactamente, es el mismo DNMT3. El cual se enciende en el periodo embrionario, si lo tenemos mutado, podemos generar anormalidades en la estructura de las células progenitoras, pero también lo tenemos presente en nuestras leucemias. Cuando nosotros vemos las huellas génicas de la leucemia mieloide aguda, también contamos con este DNMT3, pero lo que hace normalmente dentro de la hematopoiesis es poder interactuar con varias señales, y algunas de ellas, por ejemplo, como RUNX1, junto con CEMIP, el cual ya vimos previamente, pero también en nuestra leucemogénesis también se encarga de interactuar contra otros factores como los de homodominos, los HOXA9, la nucleofosmina y finalmente con la edad generar diferentes fenómenos para que podamos desarrollar una leucemia. Y entonces, poco a poco, pasamos de la primera oleada a la segunda oleada para llegar a la oleada definitiva a nivel de la médula ósea. Y entonces, cuando ya nos encontramos a nivel de la médula ósea, tiene que existir ya una interacción entre varias células, en este caso las células estromales, en conjunto con las células hematopoyéticas, con la finalidad de mantenerlas y retenerlas, y algunas de ellas mantenerlas en estado G0, pero algunas poder hacer que se diferencien y proliferen. ¿Y quién se va a encargar de esto? Otro de nuestros viejos conocidos, el cual es RUNX1. Gracias a la citometría de flujo, también se ha logrado identificar que no solamente existe un progenitor, sino también existen progenitores, los cuales pueden diferenciarse